Recientemente se aprobó en segundo debate el proyecto de ley conocido como Nómadas Digitales, mediante el cual se quiere promover la atracción de trabajadores y prestadores de servicios para clientes y compañías fuera de Costa Rica, que sean llevados a cabo por extranjeros de forma remota para que los realicen desde nuestro país y con ello promover la visitación de larga estancia y apoyar la activación económica de Costa Rica. ¿Quiénes pueden optar a ser nómadas digitales? Este proyecto de ley establece que podrán optar por ser nómadas digitales quienes cumplan con los siguientes requisitos: ser extranjero, prestar servicios remunerados de forma remota, de manera subordinada o no, utilizando medios informáticos de telecomunicaciones o análogos, que dichos servicios, subordinados o no, se presten en favor de una persona física o jurídica que se encuentre en el exterior, por medio de estados de cuenta bancarios u otros medios probatorios que se regularán vía reglamento, que se tenga una remuneración mensual estable, rentas fijas o un ingreso mensual promedio durante el último año por un monto igual o superior a $3,000 o su equivalente de forma individual. Tomar en cuenta que si se solicita este beneficio como un grupo familiar, dichos ingresos deberán ser por un monto de $4,000 que podrán estar integrados por el solicitante y su cónyuge o cualquier otro miembro de la familia. Se debe entender como grupo familiar, de acuerdo con lo establecido en este proyecto de ley, al cónyuge o pareja de hecho del solicitante, ahí los hijos e hijas menores de 25 años, hijos o hijas de cualquier edad que tengan una condición o bien adultos mayores que convivan con el solicitante. Los ingresos deberán ser percibidos de forma continua aunque la persona no se encuentre en su país de origen. Los solicitantes no podrán realizar labores o prestar servicios remunerados en el territorio nacional distinto a lo permitido por la categoría migratoria otorgada. Asimismo, deberán cumplir con cualquier otro requisito sustantivo o formal establecido vía reglamentaria o bien que se derive de la Ley General de Migración y Extranjería. ¿En qué consisten los beneficios para los nómadas digitales? De conformidad con lo establecido en este proyecto de ley, los beneficios que se le otorgarán a los nómadas digitales serán migratorio, el cual consiste en otorgar un estatus migratorio para la permanencia en el país de estas personas, que será la categoría de no residente con subcategoría de estancia como trabajador o prestador remoto de servicios. El beneficio tributario se refiere a la exención total sobre el impuesto de las utilidades. No se considerará a los solicitantes como residentes habituales en Costa Rica para efectos tributarios, ni se considerará el ingreso que reciben del exterior como una fuente costarricense. Tomar en cuenta que este beneficio tributario será únicamente otorgado a las personas trabajadoras o prestadoras de los servicios remotos. No se extenderá a su grupo familiar. El beneficio de importación. Los beneficiarios estarán exonerados del pago de todos los impuestos a la importación de equipo personal básico, de cómputo informático, de telecomunicaciones o análogos, necesarios para cumplir con sus labores o la prestación de sus servicios. Un aspecto muy importante es que si la persona beneficiaria traspasara estos bienes contando aún con la subcategoría migratoria de trabajador o prestador remoto de servicios, deberá cancelar todos los impuestos de los cuales fue eximido. Otro de los beneficios es el uso de la licencia de conducir del país de origen del beneficiario, que podrá ser utilizada en Costa Rica siempre y cuando ésta se encuentre vigente. Finalmente, otro de los beneficios es la apertura de cuentas bancarias. Las personas beneficiarias podrán abrir cuentas bancarias de ahorros en los bancos del Sistema Nacional, en cumplimiento con la jurisdicción costarricense. ¿Cuál es el plazo de estos beneficios? El beneficio migratorio será de un año, prorrogable por un único periodo de un año, siempre y cuando el beneficiario haya permanecido en Costa Rica por un plazo mínimo de 180 días durante el año en que se le autorizó. Los demás beneficios tendrán vigencia por el mismo plazo del estatus migratorio, o bien en el momento en que se pierda esta condición y la Dirección Nacional de Migración y Extranjería la cancele. Es importante tomar en cuenta que todos los requisitos que se exigen en esta categoría migratoria deben mantenerse en cumplimiento en todo momento, ya que caso contrario se podría perder dicha condición y sus beneficios. Lo anterior conllevaría el pago de impuestos de nacionalización de aquellos bienes que hubiesen sido importados sin el pago de tributos. Asimismo, los beneficiarios, en caso de que haya sido un grupo familiar,
pierdan su condición migratoria igualmente. De igual manera, en caso de que el beneficiario lleve a cabo labores o servicios distintos a los autorizados en su condición migratoria, deberá el solicitante pagar todas las obligaciones tributarias, intereses y sanciones correspondientes. ¿Cómo aplicar? La Ley General de Migración y Extranjería, por medio de la ventanilla digital, recibirá, procesará y resolverán estas solicitudes migratorias. ¿Cuándo entrará en vigencia? Este proyecto de ley regirá a partir de su publicación en el periódico oficial La Gaceta, con el cual se culmina el proceso de creación de una nueva ley. Como se indicaba al inicio, el proyecto de ley fue aprobado en segundo debate, por lo que nos encontramos a la espera de su publicación.